Padre Abraham, gracias Padre Celestial por tu fidelidad y tu amor. Te pedimos que esta semilla caiga en nuestros corazones y nos declaramos terrenos fértiles donde recibimos esta palabra que prosperará en mi vida y fructificará abundantemente, y yo podré ver en la tierra de los vivientes, Señor, tu gloria, tu bendición, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te damos gracias por ser nuestro ayudador, guía, nuestro maestro, nuestro mejor amigo. Tú revela tu palabra en nuestros corazones, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues Dios mismo le predica a Abraham el Evangelio. Génesis 12, versículo 2. Le dice el Señor a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Bendición de qué? De naciones. Eso fue lo que Abraham representa, fue y es en la actualidad. Él es padre de naciones. La bendición de Abraham que Dios le prometió a Abraham no nada más es para Abraham, es para cada uno de nosotros. Abraham fue riquísimo. La Biblia no registra que Abraham se enfermó. La Biblia no registra que Abraham haya estado enfermo, o se haya muerto de una enfermedad. Lo leímos el domingo pasado, que Abraham fue poderoso sobre la tierra. Y eso dice el Salmo. Miren, vamos al Salmo. Creo que es el 112. Bienaventurado el hombre que teme al Señor o lo adora, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Fíjense, la generación de los rectos, ¿quién cree que son los rectos? Los que hemos recibido a Jesús como Señor. Dice que será bendita la generación. Abraham fue un hombre que fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué cree que fue llamado amigo de Dios Abraham? ¿Por qué cree usted que fue llamado amigo de Dios? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego dice el versículo 3, Salmo 112: bienes y riquezas hay en su casa, bienes y riquezas. La generación será poderosa. Pero la generación esta poderosa es para todos los descendientes de Abraham, los que están en el pacto de Cristo Jesús. ¿Sabía usted? Vamos a Génesis 17. Génesis 17, versículo 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Usted va a conocer a Abraham. Este hombre usted lo va a conocer en la palabra de Dios, o lo que hemos conocido. ¿Por qué cree que lo hemos conocido? Pues porque fue un hombre que recibió y se manifestó en él el pacto que Dios hizo en él. Te bendeciré. Y bendición significa abundancia. Bendición significa un poder creativo que Dios nos da a los seres humanos para multiplicar y fructificar lo que hay aquí en la tierra. Bendición significa abundancia de bienes, riqueza, salud,
largura de años y de días, significa que no se muera a corta edad. Eso significa bendición. Y luego dice, la generación de los rectos, Salmo 112, será bendita y hay bienes y riquezas en su casa. Eso es lo que Dios hizo con Abraham. Pero no nada más con Abraham, porque el pacto lo hizo no con Abraham, ¿se da cuenta? Sino con nosotros, la descendencia de Abraham. Dice Gálatas capítulo 3 que el que está en Cristo Jesús es un descendiente de Abraham. Dice Romanos capítulo 4 que nosotros somos la descendencia de Abraham, nuestro padre, dijo el apóstol Pablo. Y Abraham lo hizo heredero del mundo. Y esa promesa no nada más era para Abraham, sino para toda su descendencia. ¿Le ha quedado claro hasta ahí? Así es que usted no se tiene por qué ir de una enfermedad incurable al más allá. No tiene por qué irse de un accidente. Sus hijos no tienen por qué morir a corta edad. Si cumplimos y escuchamos este pacto. Y si actuamos en el pacto, ¿me entiende? Pero ¿qué pasa si no hacemos como que no oímos este pacto? Y decimos, bueno, no me corresponde el pacto, fue con Abraham, no me toca a mí. Bueno, pues usted decide. Pero gran parte de la iglesia de Jesucristo no conoce este pacto, aunque cantan que Abraham es su padre, pero no lo conocen. No conocen el pacto que Dios hizo con Abraham, de abundancia. Muchos hacen votos de pobreza, quieren vivir toda la vida pobres. Muchos dicen que la enfermedad es para glorificar a Dios. Otros dicen que la enfermedad Dios se las envió, tantito peor. No conocen ese pacto. Usted vio, ya le leí que Abraham vivió más de 170 años. Dice que murió de larga vida, para que me entienda. Si Dios hizo eso con Abraham, lo va a hacer también conmigo y con usted. Era para Abraham y para el que cree en ese pacto. ¿Estamos de acuerdo? Dios en su inmenso amor, queriéndole mostrar ese pacto a Abraham. Mire, vamos a leer. Dios le va mostrando a Abraham primero en Génesis 15 por ahí. Dice que Dios hace un pacto con Abraham por ahí y sacrificó unos corderitos. El pacto que hacían en el Viejo Testamento entre dos seres humanos era que cortaban los corderitos por la mitad y por en medio de ellos pasaban. Y en ese momento ellos están haciendo un pacto. Actualmente hacen pactos de sangre, para que me entienda. Pacto de sangre representa esto, el pacto de sangre. Actualmente en las tribus del África, en otras tribus, ellos hacen pacto. Un pacto representa un compromiso mutuo en que cada quien va a cumplir lo que se establece en ese pacto. Muchos se hacen heridas en sus dedos, en sus brazos, y derraman sangre en una copa de licor, la sangre de los dos que están haciendo el pacto, y se toman ese licor entre los dos. Eso representa, dijo el Señor, que en la sangre está la vida. ¿Sí lo ha oído en Deuteronomio, que en la sangre está la vida? Por eso los testigos no se hacen transfusiones de sangre, porque dice que en la sangre está la vida. Bueno, es rollo de ellos, ¿verdad? Pero el Señor dijo que en la sangre está la vida. Significa que cuando gotean sangre en un frasco con licor para tomárselo entre los dos, significa que se están retransmitiendo vida unos a otros. Eso representa el pacto de sangre actualmente en las tribus indígenas, en las tribus del África, por allá. Hacen esos pactos y representa que ese pacto significa que ellos van a guardar, van a cuidar por la otra persona. No van a impedir que cualquiera que los quiera destruir o matar, no los destruya. Había misioneros norteamericanos que iban al África y hacían pacto de sangre con los tribus africanas. De tal manera, por ahí había un hombre, señala la historia, que era un predicador que iba y predicaba ahí en el África, pero hizo pacto. Una vez dice que estaba enfermo y lo único que podía comer era la leche de cabra
Dice que él hizo un pacto con el jefe de la tribu y le dio su cabra para que él tomara eso, para que él bebiera eso. Pero no nada más eso, ese pacto representaba que había protección sobre esa persona para que los demás habitantes de la tribu protegieran a la persona y no le hicieran ningún daño. ¿Sabe usted? Cuando hacen un pacto aquí en la tierra, representa lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Eso representa un pacto, hay un compromiso. ¿Qué pasa con el pacto que hizo Dios con Abraham? Dios le dice a Abraham, cuando le dice yo te bendeciré a Abraham, diciendo yo te daré abundancia, significa todo lo que yo tengo, le dice Dios a Abraham, en pocas palabras, todo lo que yo tengo es tuyo, Abraham. Pero Abraham tenía que corresponder a ese pacto, diciendo Señor, todo lo mío es tuyo. ¿Me entiende cómo empieza el pacto? Cuando usted le da la gloria a Dios, que todo lo que usted recibe aquí en la tierra, sea vida, sea salud, sea bendición económica, usted da la gloria que proviene de su Padre Celestial, entonces usted está dentro del pacto. Porque usted reconoce, Señor, todo lo que yo tengo proviene de ti. Eso hizo Abraham cuando los reyes de Sodoma fueron y le iban a entregar los bienes. Y le dijo a Abraham, dame los hombres, le dijo el rey de Sodoma, y quédate con los bienes. Y le dijo a Abraham, no voy a recibir nada de ti para que no digas que tú eres el que me bendeciste. Porque mi bendición proviene del Padre, del Dios Altísimo. De ahí, a Él alzaré mi mano porque de Él proviene toda mi bendición. Así reconocemos nosotros a Dios nuestro Padre, que de Él proviene todo, estamos dentro de este pacto. Entonces, Dios, que en su grande amor, queriendo mostrar a Abraham los pactos, hizo en Génesis 15 que derramara la sangre de unos corderos. Dios le mostró que era un pacto de sangre, por lo cual Dios iba a comprometer a cumplir su parte, de que todo lo que tenía Dios era de nosotros. Génesis capítulo 15, ahí lo va a ver, pero vamos ahorita al Génesis capítulo 21. Génesis 21. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Fíjense qué impresionante Dios. Dios le prometió un hijo, ¿verdad? Usted se sabe la historia por ahí en Génesis 18. Usted la va a encontrar. Génesis 21 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Qué era lo que Dios había hablado con Sara? Él había dicho que iba a venir con Sara para que tuviese un hijo. Dios había hablado con Sara, le hizo una promesa. Si usted lee el capítulo 18, por ahí en el 18, del capítulo 18, 17, por ahí, permítame le digo exacto. Versículo, Génesis capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será su nombre, Sara será su nombre. Y la bendeciré y también daré a ella hijo. La bendeciré y daré a ella hijo. ¿Qué representa ese hijo? Representaba la descendencia de la cual iba a venir las naciones que iban a recibir la bendición o la abundancia de ese pacto. Eso representaba Isaac. Isaac nos está representando a nosotros, para que me entienda. La bendeciré, dice el versículo 16, y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir.
Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, etc. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Confirmaré mi pacto, dice Dios. ¿Qué pacto iba a confirmar con Isaac? El pacto de abundancia que Dios hizo con Abraham. Lo iba a confirmar con Isaac. Pero ¿a quién cree que representaba Isaac? A la humanidad. Confirmaré en él mi pacto. Mire, Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara, ¿verdad? Y Sara iba a ser madre de multitudes. Entonces de repente llegamos al capítulo 21 y Dios cumple su palabra. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios prometió, hizo una promesa a Sara que iba a ser madre de un hijo, del cual iba a venir una descendencia, madre de naciones. Pero Dios, ¿qué cree que hizo? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Sí o no lo cumplió? Sí lo cumplió. Si lo cumplió con Sara, ¿usted cree que no lo va a cumplir con nosotros? Dios siempre cumple sus promesas. No todas van a llegar en el tiempo que nosotros queremos, va a llegar de acuerdo a nuestra fe. Pero siempre Dios va a cumplir lo que dice en su palabra. Génesis 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que les nació, que le dio Sara, Isaac. Y luego dice, circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Usted cree que se rió porque no creía Sara, o que se rió de gozo porque Dios cumplió su promesa? Primero se rió Sara cuando Dios le dio la promesa que iba a tener un hijo. Dice que Sara se rió. ¿Se ha leído esa historia? Ahí mismo viene en Génesis 18. Y la mayoría de las congregaciones de la cristiandad se nos había enseñado que se rió de incredulidad, como diciendo que Sara se rió, pues, como diciendo, oye, ¿será cierto que iría a tener un hijo? No. Sara se rió de gozo, creyendo la promesa de la palabra que Dios le había dado. Aunque era estéril, era en esperanza contra esperanza, en pocas palabras, era difícil. Era de 90 y tantos años, yo creo que era Sara, no recuerdo exacto. Abraham tenía creo 99 años. Y Sara también ya bastante mayor. A su edad, por la edad, no podía tener hijos, más aparte era estéril, nunca había tenido hijos. Lo cual era esperanza contra esperanza, como dice Romanos capítulo 4. Pero dice que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Él no desmayó, viendo lo que sus ojos naturales veían, sino que él dio gloria a Dios. Y cuando dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, significa que se gozó, se rió, pero una risa de gozo creyendo la palabra que Dios les había dado. Por eso dice el 21, versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Por qué le hizo reír? De alegría y de gozo, porque Dios cumplió lo que había dicho en su palabra. Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Está oyendo usted que Sara se rió? Porque Dios cumplió su promesa y dijo que cualquiera que oyera esto se iba a reír con Sara. ¿Qué cree que significa eso? Si Sara se gozó y se rió y se puso alegre porque Dios cumplió su promesa, ¿qué cree que significa? Aquel que oiga esto, que Dios cumplió su promesa conmigo, también se reirá conmigo, como diciendo, ustedes también van a recibir lo que Dios les ha prometido y se van a gozar. Porque Sara se gozó cuando recién recibió la palabra, aún más se gozó cuando Dios la cumplió. Si Dios nos prometió a nosotros que no íbamos a vivir pobres,
que íbamos a ser enriquecidos, porque se dice en el nuevo pacto que íbamos a ser enriquecidos para toda liberalidad, para que fuesen enriquecidos, así dice. Si Dios prometió una palabra de sanidad, que por la llaga de Jesús fuimos sanados, Dios cumplirá ese pacto. Dios ya lo dijo en su palabra, usted se goza porque ya tiene la sanidad, pero no nada más eso, sino que se va a manifestar en sus cuerpos. Se va a manifestar la prosperidad financiera en ustedes. ¿Y eso qué significa? Que se va a gozar juntamente con Sara, creyendo que si Dios cumplió la promesa con Sara, también la cumple con ustedes. También la cumple conmigo y con cada uno de nosotros. ¿Está entendiendo? Dijo Sara, el que oyere esto se reirá conmigo. Comience a gozarse porque Dios ya le dio lo que ya le prometió. Y en un corto tiempo se manifiesta. Y añadió, dice el versículo 7, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Esperanza contra esperanza. Era prácticamente imposible. Volteé a ver si veo una viejita en la calle ahorita. Si usted ve una señora de 90 años y le dijeran, esa señora va a salir embarazada, ¿lo creyera usted? ¿Verdad que no le iban a creer? Sara creyó, Abraham creyó. ¿Está entendiendo? Cuando usted ve las circunstancias adversas y dice, mi refrigerador está vacío, no tengo que comer. ¿Usted cree que Dios suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria? Usted tiene que tomar la actitud de Sara y de Abraham. ¿Qué es más difícil, dijera nuestro Señor Jesús, como cuando dijo, aquel hombre, te perdono tus pecados? ¿Qué es más fácil decir o qué es más difícil, en pocas palabras, o más fácil? Decirle a alguien, tus pecados te son perdonados o levántate y camina. En pocas palabras es lo mismo. Tiene la misma dificultad, para que me entienda, o la misma facilidad para obtener las cosas. Si ese hombre obtuvo el perdón, obtuvo la sanidad también. Es la misma circunstancia. La sanidad y el perdón de pecados se obtienen por la fe. Y la provisión financiera se obtiene por la fe. ¿Está entendiendo? Es decir, Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas. ¿Es pobre Dios? ¿Será pobre Dios? Conforme a, si es dueño del oro y la plata. ¿Cuántas minas tenemos los cristianos en el país de México? Yo conozco un hermano minero, es dueño de una mina de Culiacán. Él sí es dueño de una mina. Y él se congregaba con nosotros. Ahorita no sé dónde anda el hermano, pero es una mina por ahí del lado. No sé si ha escuchado usted por ahí, las ciudades por allá, los pueblos. ¿Cómo se llama el pueblo? No. El Salado se llama. Para acabarla vive en un pueblo llamado El Salado. Ese hermano es dueño de unas minas y está esperando explotarlas cuando nos venimos para acá. Pero fíjese, hay algo muy importante, que el dueño del oro y la plata, nuestro Padre Celestial, Él quiere que para nosotros sea la riqueza. Desafortunadamente no conocíamos este pacto, desafortunadamente nunca nos habían hablado. Dígame usted, ¿había escuchado usted este pacto comprendiéndolo? Digo, lo habíamos escuchado con Kenneth Copeland, la bendición de Abraham, la bendición de Abraham, la bendición de Abraham, pero yo no la entendía bien, qué representaba la bendición. Hasta que la escuché con Bill Winston, comencé a entender la bendición. Y ahora ya entiendo lo que Kenneth Copeland dice. Kenneth Copeland conoció este pacto hace bastantes años. Y dice Kenneth Copeland, esto es lo mejor que he escuchado, dice. ¿Por qué no lo predican en las iglesias? Y usted ve a Kenneth Copeland, un hombre prominente ahorita. Es un empresario petrolero, aparte de ser pastor. Es empresario petrolero. Impresionante. Ese hombre vivía en una traila, para que me entiendan, en Estados Unidos. Y un día estaba llorando su esposa porque no tenía ni qué comer. En Estados Unidos. Para que no crean los mexicanos que se van al sueño americano, que allá no hay pobres, allá también hay pobres.
¿Me entiende? La pobreza está en todos el mundo. Pero los que han entendido este pacto son hombres que han sido muy prósperos. Hombres con negocios, para que me entienda. Si escuchó la prédica de Bill Winston, ese hombre de negocios, no recuerdo si tienen un aeropuerto, tienen negocios de centros comerciales. Son hombres muy prominentes. ¿Por qué? Porque han conocido esto. La iglesia cristiana que no ha enseñado esto del pacto que Dios hizo con Abraham y que lo confirma en Cristo Jesús, no ha entendido el evangelio inclusive. Conocen a Jesús y nacen de nuevo, pero no entienden el evangelio. Porque el evangelio, ¿qué significa evangelio? Dígame usted. Buenas nuevas, ¿verdad? ¿Y qué significa? He escuchado la frase, publicar las buenas nuevas. En Lucas capítulo 4 dijo el Señor Jesús que Él había venido a traer, mire, vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 dice, versículo 17, el 16 dice que vino a Nazaret y entró a la sinagoga. Pero dice que cuando estaba dentro, halló el lugar donde estaba escrito, dice, se le dio el libro al profeta Isaías. Y halló el lugar, y habiendo abierto el libro, se halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas, ¿a quién? ¿Cuál es la buena nueva a un pobre? ¿Que siga pobre? ¿Cuál es la buena nueva para un enfermo? Dígame. Vengo a visitarte, tú que estás enfermo de cáncer, para decirte que a lo mejor es una prueba de Dios, así te vas a morir. ¿Será una buena nueva eso? ¿Una buena noticia? Buena nueva significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia para un pobre? Que no toda la vida se va a quedar pobre, sino que Dios lo va a enriquecer. Hablando de bienes y riquezas. Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción que hemos recibido nosotros del Santo, de nuestro Señor, la unción que recibimos tiene el poder creativo para sanarlo, pero también para liberarlo de las deudas, para liberarlo de la crisis financiera. ¿Me entiende? Para que sea de larga vida sobre la tierra, para que no tenga que morir de un accidente. Trae protección divina la unción. Pero cuando entendemos el conocimiento de este pacto, la unción sin el conocimiento se queda solamente como unción, sin utilizar. Pero la unción, el poder creativo que nos ha dado Dios, es respecto a este pacto. Tú fructifica, dice Dios, en el pacto de bendición. Tú sé fructífero, tú comienzas a producir. ¿Cómo vas a producir? A través de tu fe vas a hablar la palabra y las cosas que vas a llamar las cosas que no son, como si ya fuesen, y las cosas vendrán a ti. Por eso dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo te lo voy a dar. Pero ¿por qué pasamos escasez? Cuando Jesús dijo, todo lo que tú pidieres al Padre en mi nombre, yo te lo daré. ¿Eso dijo Jesús, sí o no? ¿Será mentiroso Jesús porque no lo tengo? No. Él nunca mintió. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Estar cimentados en la palabra y creer lo que la palabra dice. Yo le comenté de mi caso. Me empezó una temperatura y no me apropié de ello. Me apropié de este pacto y la temperatura se fue. Entonces fíjese bien. Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. A eso, y para eso es la unción que Dios le dio a nuestro Señor Jesús. Pero la unción que le dio a nuestro Señor Jesús también nos las da a nosotros, a través del poder del Espíritu Santo. Y esa unción debe tener la habilidad, a través de esa unción nosotros debemos tener la habilidad de ser libres de la opresión de Satanás, el diablo. Pero sin el conocimiento de este pacto, usted no podrá ser libre. Usted va a ver muchos que tienen esta unción, pero sin el conocimiento no podrán, en pocas palabras, actuar en ese poder, en esa unción.
Es como, le voy a poner un ejemplo muy claro. Es como si usted tuviera, alguien, no ustedes, pues voy a poner un ejemplo, como alguien está enfermo de un virus y necesita inyectarse penicilina. Pero ahí tiene la penicilina en un frasquito. Pero no tiene la jeringa para inyectársela. ¿Podrá servir la jeringa en ese frasquito? Eso es en primer lugar. Segundo, si alguien tiene un virus, una bacteria, no de nosotros, de otras personas, que no creen en Jesús como sanador, y existe una medicina que los puede sanar de ello, pero si no conocen que existe esa medicina, ¿podrán sanar? Tampoco podrán sanar, ¿verdad? Porque no conocen que existe esa medicina para comprar en la farmacia, para luego ponérsela a través de una jeringa. En conclusión, si nosotros tenemos la medicina, que es la palabra, ¿me entiende? Pero si no conocemos esa medicina de la palabra, no la vamos a aplicar menos a nuestra vida. Aún, si conocemos que existe la medicina, que es la palabra, a nuestro cuerpo, si existe la medicina, pero no nos la inyectamos, usted puede ver el frasquito de penicilina ahí en su alacena, la puede ver, qué bonito el frasquito, mira, dice ampicilina, tantos gramos, qué bonito está ahí, pero si no se lo inyectan nunca va a sanar. ¿Verdad que nunca va a sanar? ¿Qué significa aplicarse esa penicilina? Significa que usted se apropie de lo que la palabra de Dios dice, porque es medicina, y la aplique a su vida. Si viene una enfermedad y se queda callado, pues la palabra dice que por la llaga de Jesús soy sano, pero pues me aguanto como macho. ¿Entiende? O sea, en pocas palabras, esto es para que usted lo aplique. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Cualquier verdad es paralela, cualquier analogía es paralela a lo que estamos hablando. Entonces, si las buenas nuevas era para liberarnos, Dios en Génesis 22, Génesis 21 ya lo leímos, donde Dios cumplió, ¿sí o no cumplió la promesa? Dios la cumplió con Abraham. Y no nada más la cumple con Abraham, sino para toda su descendencia. ¿Pero qué hizo Abraham? Conocer el pacto, que es la penicilina, el frasquito de penicilina lleno con penicilina. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Se aplicó la penicilina, dijo yo creo este pacto, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, y eso significa yo creo que la abundancia me pertenece, yo creo que voy a tener descendencia, aún en mi vejez, mi esposa voy a tener descendencia con mi esposa. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Algún día le ha hablado Dios a usted? Y le ha dicho, heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Dios cumplió la promesa de darle un hijo, sí o no? Pero muchos dicen en estos textos bíblicos de Génesis 22 que Dios quería quitarle a su hijo, que Dios quería matar a Isaac, para que me entienda. Abraham, vas a matar a tu hijo. Imagínense a Abraham. Realmente la actitud de Abraham, o el conocimiento que Abraham tenía acerca de lo que Dios hará, porque yo conozco un Dios de pactos. Abraham conoció un Dios de pactos que lo cumplió. Abraham conoció un Dios que le dio abundancia en todas las cosas, que lo hizo riquísimo en oro, en plata, en ganado. Abraham conoció un Dios que lo mantuvo en salud, porque conoció este pacto. Pero de repente Dios le dice, a ver, después de que mi esposa toda arrugadita tuvo el niño, después de que lo amamantó, ya Isaac como de 17 años, más o menos la mayoría concuerda que tenía Isaac 17 años, aproximadamente, entre 17 y 20 años. Y de repente llega Dios y le dice, a ver, Abraham, quiero que mates a tu hijo. Tu único hijo que yo te he dado, quiero que lo mates.
La primera pregunta que le haríamos: Dios, entonces ¿para qué me lo diste si lo voy a matar? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Dios, ¿para qué me lo diste si lo voy a matar? Pero Abraham nunca creyó eso. Nunca creyó que Dios lo iba o le había dicho que lo matara. Abraham entendió perfectamente este mensaje. Y este mensaje era que Dios quería mostrarle algo a Abraham. Mire, Génesis 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La mayoría de las personas o la iglesia cristiana ha pensado que Dios le pidió Dios le quería quitar a su hijo, pues. Si Dios iba a crear y darle descendencia a Abraham, y a través de Isaac íbamos a ser bendecidos todas las naciones, íbamos a entrar en este pacto de bendición, iba a venir la descendencia que iba a poseer la tierra, iba a venir la descendencia que iba a poner Dios a sus enemigos por estrado de sus pies, etcétera. Iba a venir el Cristo, de donde nosotros, pocas palabras, el que murió por nosotros, nuestro Señor y Salvador, iba a venir Cristo, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es posible que ahora le estuviera pidiendo a su hijo? Eso no es posible, ¿verdad? Por lo tanto, Dios no le pidió a su hijo para que lo sacrificara, sino para mostrarle algo. Es diferente. Y le voy a decir por qué. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué significa probar? Verifíquelo en el hebreo. La palabra probar representa todo esto que le voy a leer. La palabra probar es una palabra hebrea, porque es hebreo, nasá, y esa palabra se traduce como probar también, pero también se traduce como intentar, que Dios hizo un intento con Abraham. Se traduce también como practicar algo, y también se traduce como tratar de hacer la prueba de algo. Eso se traduce en la palabra probar, tratar de hacer la prueba o intentar algo. Dios quiso intentar algo con Abraham. La pregunta es: ¿quiso intentar quitarle a su hijo cuando en él iba a dar descendencia? ¿O quiso intentar mostrarle al Cordero Jesucristo? Quiso intentar algo Dios con Abraham, porque primero ya había sacrificado corderos en Génesis 15, pero no nacía Isaac. Le dijo: estos corderos representan al Cordero Jesucristo. Abraham ya sabía que los corderos, que iba a venir un Mesías, porque los corderos que sacrificaban representaban el derramamiento de sangre para un pacto. En este caso, Dios le dice en el versículo 2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿Qué significa tierra de Moriah o Moriyah? ¿Ya ha escuchado usted la palabra Yah? Yah es el nombre corto de Dios, o Yahvé, pues, para que me entienda. Yahvé, pero Moriyah significa donde Dios se iba a mostrar, donde Dios se iba a dejar ver. Eso significa Moriyah. Cuando Dios le dice a Abraham, toma tu hijo a quien amas y vete a la tierra donde yo me voy a mostrar. Eso le estaba diciendo: vete a ese monte, a esa tierra donde yo me voy a mostrar. Entonces, ¿qué más significa Moriyah? Moriyah o Moriah también significa, mire, se lo voy a leer, significa ser visto o visto de Jehová. Visto de Jehová significa también aparecer, descubrir, manifestar, mostrar, observar, presentar, proveer, ver, tener una visión, visitar. Todo eso significa. Es decir, cuando le dice: vete a la tierra donde vas a tener una visión, o yo te voy a mostrar una visión de todo lo que viene en el futuro. Que venía la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso se lo quería mostrar Dios a Abraham. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Estamos de acuerdo que Abraham cumplió con ir, ¿verdad? Dice
que tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar del Dios Altísimo. Estamos de acuerdo que Abraham actuó en esa fe, ¿verdad? Y creyó lo que Dios le iba a mostrar una visión. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En pocas palabras, al tercer día, dice que primero tomó a sus siervos, tomó la leña, tomó Isaac, pero al tercer día nuevamente vuelve al lugar. Deja a sus siervos y va solamente con Isaac. Y llevaba la leña y el fuego, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué me vas a sacrificar? ¿Qué cree que le estaba preguntando Isaac aquí? Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué impresionante está eso, ¿no? ¿Por qué cree que Isaac le pregunta dónde está el cordero para el holocausto? ¿Por qué cree usted? Porque era una costumbre muy común sacrificar corderos que representaban a Jesucristo. ¿Sí o no? Significa que Isaac conocía perfectamente el sacrificio de corderos. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Y respondió Abraham, ¿qué respondió Abraham? Hijo mío, te voy a tener que sacrificar a ti. Hijo mío, con todo el dolor de mi corazón. ¿Habrá hecho así Abraham? ¿Lloraría un mar de lágrimas Abraham? Hijo mío, a ti te tengo que sacrificar. Dios injusto me quiere quitar a mi único hijo que me lo dio. ¿Por qué me lo quiere quitar? Olvídese de eso, Abraham nunca dijo eso. Pero eso lo muestran en las películas de Hollywood. Es una historia de Hollywood, que usted se la creyó, malamente se la creyó. Esa es una historia de Hollywood. Abraham nunca iba llorando porque supuestamente iba a ofrecer a su hijo. No le dijo, mátalo, ofrécelo, Abraham. ¿Sí le dijo, mátalo? Ofrécelo. Cuando llevaban a sacrificar corderos, en el Viejo Testamento, los israelitas ofrecían el cordero. ¿Y quién cree que lo mataba? ¿Los israelitas o el sumo sacerdote? El sumo sacerdote sacrificaba a los corderos. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Ellos los ofrecían nada más, ¿sí o no? Aquí Abraham estaba ofreciendo un cordero. Ofrécelo, dice Dios. Luego veremos qué va a pasar, ¿verdad? Y le dice, vete al monte donde yo voy a proveer. Vete al monte donde yo me voy a manifestar. Vete al monte donde tú vas a ver, vas a tener una visión. Eso le estaba mostrando Dios, ¿sí o no? Muy bien. Entonces dice, versículo, ¿qué le contestó Abraham a su hijo? Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, aquí el fuego y la leña, y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿Dios qué? No dijo que iba a matar a Isaac. Abraham ya sabía que iba a haber un cordero, ¿sí o no? Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Lloró Abraham porque iba a matar a su hijo, supuestamente como se cree. Abraham sabía que iba a haber un cordero, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo que sabía o no? Estoy hablando hechos, acontecimientos, horas antes de que se diera ese caso. El único que sacrifica hijos son los satanistas que sacrifican familiares o niños. ¿Sabía que sacrifican niños los satanistas? Hacen derramamiento de sangre de niños. Inclusive una de las Biblias satánicas dicen que le hicieron de piel de niños. Y en algunas librerías, cuando van, desafortunadamente lo voy a decir, nuestros hermanos de Oaxaca, a la Feria del Libro allá, a los mochis llevan la Biblia satánica. Lo he visto en los... Si son de ahí, ¿verdad? Se juntan en la feria ellos y van otros que en una feria del libro.
pero no sé si ellos de ahí, pero sí van ellos y van a la Feria del Libro, y en la Feria del Libro ahí venden, pero no sé si sean de allí todos o sean locales, etcétera. El caso es que es una Feria del Libro y ahí, bueno, vamos a avanzar en esto para terminar, porque ya estamos contra reloj. Y respondió Abraham, ¿qué respondió Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ya sabía Abraham que Dios iba a proveer. ¿Qué significa la palabra se proveerá? La palabra se proveerá es una palabra hebrea, rahab, y significa Dios se va a aparecer. Proveer, eso significa Dios se va a aparecer. Dios se va a manifestar. Dios va a mostrar un cordero. Dios va a proveer un cordero. Dios va a presentar un cordero. Eso significa. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, versículo 9, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya todos lo entendemos eso, ¿verdad? Yo le dije que nunca levantó su mano sobre el niño, solamente estiró su brazo para tomar el cuchillo. Nunca lo puso sobre su hijo Abraham, eso no lo dice. Lea bien cuando tenga oportunidad, léalo bien con los ojos de la fe y de la revelación del Espíritu Santo. Se va a dar cuenta que extendió su brazo para tomar el cuchillo, mas nunca lo puso arriba del niño, del joven. Entonces, alzó Abraham sus ojos. ¿Qué pasó cuando iba a tomar la daga o el sable? Dice que Abraham alzó sus ojos y miró. ¿Por qué cree que alzó los ojos? Si Abraham no alza los ojos, ¿qué significa? Dios me pidió a mi hijo para que lo sacrificara, entonces voy a agarrar el cuchillo y sin ver más, pues Dios es un Dios injusto, y órale Isaac, ¡tras! ¿Por qué cree que alzó sus ojos? Porque ya tenía a Isaac en el ensayo que Dios iba a hacer. Ya tenía a Isaac en esa obra de teatro, para que me entiendan, era una obra de teatro. Ya tenía Isaac ahí. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó el cuchillo. ¿Estamos de acuerdo? Que lo extendió su mano. Y luego después dice, voy a voltear a ver dónde está el cordero que Dios prometió que iba a proveer. Abraham no iba a matar a su hijo. Él tomó el sable para verificar dónde estaba el cordero. ¿Está captando? ¿Por qué cree que volteó? Porque él entendía que iba a haber una provisión, iba a haber un cordero que representaba ¿a quién cree? A Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Alzó Abraham sus ojos. Nunca lo había entendido así, ¿verdad o sí? ¿Había entendido usted que Abraham andaba buscando el cordero? No lo habíamos entendido así. Pero Abraham andaba buscando el cordero que Dios iba a proveer, que le iba a dar. Y miró y aquí a sus espaldas, entonces el cordero, ¿qué? Aparece ahí. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Todo ese ensayo, esa visión, todo lo que Dios quiso hacer en esa obra con Abraham era para mostrarle que cree que Isaac, el único hijo que le había dado, en Isaac te será llamada descendencia, dijo. Si a través de Isaac venía la descendencia, significa que el cordero que apareció ahí era alguien que venía a morir en sustitución de Isaac, o la descendencia de Isaac, que vienen siendo las naciones que están, todas las naciones de la tierra, para que me entiendan. Los que nos hemos apropiado de ellos somos los que recibimos a Jesús y entendemos esto. Alzó Abraham sus ojos, etcétera. Y dice que en lugar de su hijo, ¿a quién representaba Isaac? A la humanidad. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué cree que significa la palabra provisto? Viene de la palabra provisto, significa verlo antes de que suceda el acontecimiento. Eso significa esa palabra. Es decir, Abraham vio el sacrificio de Jesús, nuestro Señor, cientos o miles de años antes de que Jesucristo viniera. Por eso dice, fíjese, dice, Jehová será provisto.
Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿Qué significa que no lo rehusó? ¿Qué significa que no lo rehusó? Que Abraham no obstaculizó lo que Dios quería mostrarle. Eso significa, lo ofreció para que apareciera un cordero. ¿Me entiende? Para que Dios le mostrara a la humanidad sin Cristo en las tinieblas y le mostrara al Cordero, nuestro Señor Jesucristo, muriendo por la humanidad. Y ahorita le voy a mostrar que realmente Abraham eso fue lo que vio. Dice: y llamó el ángel y dijo: por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Nuevamente, te bendeciré, Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, la arena del mar. Y tu descendencia, luego le dice, después de mostrarle al cordero muerto, sacrificado ahí, le dice: esa descendencia que viene de este cordero de Isaac, que fue libre por el cordero, esa descendencia que viene, fíjese qué va a pasar con esa descendencia. Léalo aquí en Génesis 22, 17. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. No los enemigos poseerán las puertas de tu descendencia. Tu descendencia poseerá las puertas. ¿Qué significa? Que la enfermedad va a venir y lo va a matar el cáncer a usted y un cáncer va a morir. ¿Qué significa? Que el espíritu de muerte va a venir y cuando usted vaya en el camión va a llegar un tráiler y lo va a apachurrar. ¿Eso significa? No. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de nosotros, de la humanidad? Satanás, el diablo y todas las huestes espirituales de maldad, gobernadores, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, dijo el apóstol Pablo. Ni uno de ellos va a poder poseer nuestra vida, ni nuestro espíritu, ni nuestra alma, ni nuestro cuerpo. ¿Está entendiendo? Fue una promesa de que si Jesús moría, el Cordero, nosotros íbamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. Y luego dice el 18, en tu simiente, aparte, en tu simiente, si usted va a Gálatas 3:16, va a entender que la simiente es Cristo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Si Abraham fue obediente en llevar a su hijo para que Dios le mostrara el sacrificio de Jesús, Dios le mostrara que la humanidad iba a ser sustituida por Jesucristo, entonces eso significa que obedeció a la voz de Dios. Abraham fue obediente, ¿estamos de acuerdo? Una de las cosas más importantes de la fe es la obediencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente, es decir, en Jesucristo, todas las naciones tendrán abundancia. ¿De qué? De vida. ¿De qué? De salud. ¿De qué? De abundancia, de largura de años y de días. ¿De qué? Prosperidad financiera, económica. Bienes y riquezas en nuestras casas. Todo eso venía a través de esto que le mostró y que fue obediente a Abraham. Y a causa de la obediencia a Abraham, ¿quién cree que vamos a disfrutar de todo esto? Nosotros. San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, mire, rapidito. San Juan capítulo 8, yo para terminar, dice, ¿qué fue lo que pasó con Abraham? Y esto lo va a confirmar en el nuevo pacto. ¿Abraham iba llorando porque su hijo iba a ser sacrificado? No. Vea San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Vamos a leer. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Dice el versículo 53. Vamos a leer del 48. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. 52.
San Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Dicen los judíos: Abraham murió, y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Le preguntan los judíos a nuestro Señor. Y luego dice el 53: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? El cual murió, dice. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ve el 54 para que entienda la historia que le acabo de narrar de Génesis 22. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dicen que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre, que dice: Abraham vuestro padre se gozó. ¿De qué se gozó? De que había de ver mi día. ¿De qué se gozó Abraham? Desde que iba subiendo al monte, Abraham iba en gozo. ¿De que habría de ver qué? ¿El día de quién? De Jesucristo. ¿Cuál día de Jesucristo? El sacrificio de Jesús. El día en que Jesús iba a ser sacrificado. Abraham se gozó de que había de ver ese sacrificio. Quiere decir que Abraham ya sabía que Dios le iba a mostrar el sacrificio del Cordero Jesús. Y luego dice: mi Padre es el que me glorifica. Luego dice 56, San Juan 8:56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Pero no dice que habría de verlo, sino que lo vio. ¿Está captando que lo vio? ¿Y qué dice? Y prorrumpió en júbilo cuando vio el día del Señor. Pero si Abraham no vivió hasta los días de Jesucristo, ¿cómo que lo vio? ¿En dónde lo vio? ¿Dónde cree que lo vio? Donde Dios le dijo: vete al monte donde yo te voy a mostrar una visión. Y al momento de ver a Isaac sobre la leña para ser quemado, de repente aparece un cordero, un carnero, para ser sacrificado. Y cuando él estaba viendo al carnero, Dios le estaba mostrando la visión de nuestro Mesías Jesucristo, sacrificado en esa cruz del Calvario, derramando su sangre por la humanidad. O sea que no vio al carnero natural, sino vio a Cristo Jesús, sacrificado en una cruz del Calvario. Vio a Jesús en esa visión. Por eso dice: Jehová proveerá, Jehová me dará una visión de que habrá un cordero que morirá por la humanidad. Eso representa provisión, eso representa Moriyah, donde Dios se iba a manifestar, donde Dios iba a dejar ver a través de esa visión de nuestro Señor Jesucristo a nuestro padre Abraham. ¿Está captando que Abraham se gozó de que iba a ver el día de Jesús? Y Dios se lo mostró en una visión cuando ve al Cordero. No estaba viendo al Cordero, estaba viendo a Jesucristo. ¿Ha visto las visiones del apóstol Juan del Apocalipsis? ¿Ha visto las visiones de Daniel? La misma visión tuvo Abraham. Y se gozó cuando Dios le estaba mostrando en el don de palabra, sabiduría. No nada más eso, en visiones Dios le estaba mostrando todo lo que venía a acontecer en un futuro. Recuerda los dones espirituales, que las visiones, el Espíritu de Dios se manifiesta a través de visiones para que podamos palpar y ver el futuro. Lo mismo sucedió con Abraham, nuestro padre según la carne. Por último, Hebreos, ya esta es la última, Hebreos 11, para que usted entienda y le quede bien claro que Abraham nunca iba sufriendo porque iba a ver a su hijo que iba a sacrificarse. Abraham solamente iba a realizar un ensayo de lo que Dios iba a hacer en un futuro, en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, ¿por qué fue? Por la fe, ¿verdad? Por la fe Abraham, cuando fue probado, nuevamente viene la palabra probado.
Y ya se los he dicho que la palabra significa cuando Dios hizo la prueba con Abraham. Hay una traducción, ahorita se lo voy a leer. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía ¿a quién? A su unigénito. Estamos de acuerdo que lo ofreció, ¿verdad? Hay una Biblia, es la Biblia Peshita, dice de Hebreos 11:17. Por la fe Abraham ofreció a Isaac en su prueba, no cuando fue probado, sino en su prueba. La Biblia de Jerusalén dice, por la fe Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda. En pocas palabras, cuando iba a hacer Dios la prueba con Abraham, ofreció a Isaac. Estamos de acuerdo que lo ofreció, ¿verdad? Pero, ¿qué representaba todo eso? Una realidad, una verdad que iba a matar a su hijo. ¿Qué representaba? Aquí el apóstol Pablo, impresionante, en Hebreos, muchos le atribuyen al apóstol Pablo a otro autor, no sé, pero el autor de los Hebreos nos narra cuál fue la verdad de esa historia. Si realmente Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿o qué pasó? A ver, Abraham, necesitamos saber eso de Abraham, y el Espíritu de Dios se lo revela al autor de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba, fue probado, para que me entienda, ofreció a Isaac. Muchos dicen que Dios nos prueba con la muerte de hijos, y que los hijos son prestados, cuando dice la Biblia que Dios nos ha dado por herencia a nuestros hijos. No es cierto, Dios nos los da por herencia y Dios no nos los quita. No nos puede dar, no nos puede quitar Dios la bendición que nos da, pues, de nuestros hijos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. El que había recibido las promesas, ofreció ¿a quién? A su unigénito. ¿Para qué lo ofreciste, Abraham? Espíritu Santo, revélanos para qué Abraham ofreció a su hijo. ¿Para matarlo? ¿Para qué? Aquí no lo revela. ¿Qué pensaba Abraham? Dice el versículo 19. Pensando que Dios es ¿qué? Poderoso. Para levantar a uno entre los muertos. Eso creyó Abraham, que era poderoso para levantar entre los muertos. Y luego lea esto, por favor. ¿De dónde? Esto es lo más importante. En sentido figurado, también lo volvió a recibir. ¿Qué entiende usted por sentido figurado? Era un simulacro. Era un simulacro. Abraham creía que Dios era poderoso para levantar entre los muertos. ¿A quién? A su hijo Isaac. ¿A quién? A la humanidad muerta espiritual. Pero dice que solamente en sentido figurado, es decir, como un ensayo, como una prueba, como una obra de teatro, para que me entienda, metafóricamente hablando, sentido figurado, es decir, ¿cómo le puedo decir? No es algo real, para que me entienda. Sentido figurado es una figura, como acaba de decir. No es algo real. Todo fue algo armado por nuestro Dios, de la mente de nuestro Dios, para que me entienda, de la idea de nuestro Dios, para que Abraham conociera el pacto en Cristo Jesús, que ahí se iba a confirmar que en esa simiente Jesucristo, que moría por la humanidad, iban a ser benditas las naciones, y se lo mostró en ese cordero. Y Abraham se gozó desde que iba subiendo al monte. Él no creía solamente Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, y yo a mi hijo en sentido figurado, es decir, no real, en sentido figurado, lo voy a recibir como si hubiese resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque hay alguien que murió por mi hijo y que viene a futuro. ¿Me entiende? ¿Por qué lo libró de la muerte física? El Cordero libró a Isaac ¿de qué? De la muerte física. ¿De qué muerte más lo libró? De ser quemado. Porque iba a ser, ¿sí o no iba a ser quemado? ¿Dónde son quemadas las personas en la actualidad, las cuales fueron libres por el Cordero? Mueren físicamente hablando, sustituyen una muerte física, para que me entienda. Son sustituidas por el Cordero en una muerte física. Pero ¿dónde tenía que ser quemado Isaac?
¿O dónde iba a ser quemada la descendencia de Abraham? En el Hades, Seol o infierno. Ese Cordero, nuestro Señor Jesús, nos sustituyó no en su muerte física, no nada más, en el derramamiento de sangre, no nada más, sino al momento de quitar nuestros pecados y darnos una naturaleza divina, una nueva naturaleza. Cuando nacimos de nuevo, Él nos libra del fuego eterno, el infierno, el Hades o el Seol. ¿Está captando? Jesús tuvo que morir físicamente y ser quemado. ¿Dónde cree? Estaba muy fuerte el sol en el Gólgota allá. Él tuvo que ser quemado, sufriendo los dolores del infierno. Y al tercer día dice que fue levantado por el Espíritu de Dios. Y en ese tercer día dice que venció a la muerte. Le arrebató las llaves del Hades y de la muerte a Satanás, el diablo. Y dice Colosenses capítulo 2 versículo 15 que triunfó sobre los principados, las potestades, los gobernadores y todo el mundo de las tinieblas. Dice que los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos. Dice Dios habla hoy en su desfile victorioso. Jesucristo resucitó al tercer día después de haber padecido por nosotros durante 3 días. Física y espiritualmente Jesucristo sufrió por nosotros y nos sustituyó a cada uno de nosotros. ¿Para qué cree? ¿Para qué cree que murió Jesús? Para darnos ese pacto que Dios le mostró a Abraham, ese pacto de abundancia, ese pacto de salud, de prosperidad económica, de bienes, de largura de años y de días, de paz, de tranquilidad. Todo eso Dios lo hizo por nosotros. En conclusión, el que cree que Dios mata, enferma y prueba con cosas malas, está out de este pacto. ¿Entiende? Pero sin embargo, lo siguen enseñando. ¿Por qué? Por ignorancia, por lo que usted lo quiera llamar, pero lo siguen enseñando. Y desafortunadamente no han entendido ni el sacrificio de Jesús. Si Jesús murió para llevar las enfermedades, ¿por qué dicen que Dios envía las enfermedades? Están menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien dice, Dios me está probando con esta enfermedad, está diciendo, Jesucristo no hizo nada por mí. ¿Está entendiendo? Isaías 53 dice que fue menospreciado y despreciado, ¿sí o no? Fue menospreciado, varón de dolores, dice. Y que nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Gloria a Dios. Dele gloria al Señor, porque Él merece la gloria. Él llevó todo el sacrificio para que nosotros no tengamos que estar sufriendo en esta tierra. Y usted verá la pasión de Cristo a lo mejor en las calles, lo vio el viernes a lo mejor. Y es bonito ese mensaje. Pero ¿de qué sirve ese mensaje expresarlo físicamente si no lo conocen, lo que Jesucristo hizo? ¿De qué nos sirve? Y por eso estamos nosotros, para aclararles a todos ellos que entiendan que Jesucristo no nada más es para mostrarlo en la calle, sino es para que entiendan lo que Jesucristo hizo por ellos. Póngase pie, le gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor y tu bondad, Señor Jesús. Por ese sacrificio tan maravilloso que tú hiciste, Señor. Gracias, Señor, por mostrarte a Abraham. Gracias por mostrarte a ese hombre que fue obediente en ofrecer a su hijo para esa prueba o ese ensayo que tú ibas a hacer, Señor. Nuestro padre Abraham fue obediente y tú le diste la visión del Cordero, la visión de nuestro Señor Jesús como Cordero inmolado en esa cruz. Oh, Señor, te damos gracias, Padre. Si Jesús derramó su sangre, es para darnos vidas. Si Jesús derramó su sangre, es para sustituirnos a nosotros en ese sacrificio.
Él llevó todas las enfermedades. Él llevó el pecado, Él llevó la pobreza, Él llevó toda maldición. Y tú le mostraste ese pacto a Abraham, Señor. Tú mostraste que en la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo, la abundancia iba a venir a las naciones. Íbamos a tener abundancia en todas las cosas, Señor, porque esa es tu perfecta voluntad. Que nosotros tengamos ese pacto, Señor, no nada más para nosotros, sino para nuestra descendencia. En el nombre de Jesús, yo declaro que yo poseo las puertas de mis enemigos. Que ningún enemigo de nosotros, del mundo de las tinieblas, podrá poseer mis puertas. Yo le prohíbo que entre todo espíritu de enfermedad, de corta vida, de muerte, de pobreza. En el nombre de Jesús lo ato, porque tu palabra dice que la descendencia de Abraham, que está en su simiente, que es Jesucristo, iba a poseer las puertas de sus enemigos. En el nombre de Jesús, además de que no poseen mis puertas, yo comienzo a poseer las puertas del enemigo, de lo que ha robado a la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Satanás, yo te ato y arrebato todo lo que tú has robado a la iglesia de Dios durante varios siglos, hablando de bienes y riquezas. Yo los declaro sobre nuestras vidas, en cada uno de los creyentes que estamos operando en este pacto, que estamos conociendo y actuando en este pacto. En el nombre de Jesús, Satanás, te despojo de lo que tú has robado a la iglesia de Jesucristo y la tomo para mí, en el nombre de Jesús, que soy de fe, porque Abraham, nuestro padre, fue obediente y ahora lo tomo por la fe en ese sacrificio y en ese pacto de bendición. La abundancia, declaro que bienes y riquezas hay en mi casa y que mi descendencia será poderosa sobre esta tierra, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey. En el nombre de Jesús, Señor, te damos adoración, alabanza, exaltación, porque tú eres fiel, Señor, fiel Padre Celestial. Oh Señor, sí, todo es nuestro, todo es vuestro, dijo el apóstol Pablo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea la vida, sea la muerte, todo es vuestro. Poseemos lo que nos corresponde en el nombre de Jesús, porque la tierra y su plenitud tú las has dado a nuestras vidas, Señor. Amén.